Imaginen un silencio tan absoluto que solo se escucha el eco distante de las olas rompiendo contra la roca. Estamos en la cima del Cerro El Plomo, a más de 5.4 metros de altura, en el corazón helado de los Andes chilenos. El viento corta como cuchilla de obsidiana, y el aire es tan delgado que cada respiración quema los pulmones. Aquí, congelado en el tiempo desde hace más de 500 años, reposa un niño. Tiene apenas 7 años. Su rostro está sereno, casi sonriente, como si estuviera durmiendo plácidamente bajo una manta de nieve eterna. Lleva un atuendo ceremonial impecable, una túnica roja de lana fina, plumas de aves sagradas en la cabeza, brazaletes de plata y oro en las muñecas. Sus mejillas aún conservan un leve rubor, como si la vida acabara de abandonarlo. A simple vista, parece un pequeño príncipe elegido para un sueño eterno junto a los dioses. Pero no se dejen engañar por esa belleza inquietante. Esto no es un cuento de hadas, es una escena del crimen más cruel que la muerte misma. La ciencia moderna ha mirado dentro de ese cuerpo perfectamente preservado y ha descubierto la verdad más aterradora. Este niño no murió de frío ni de enfermedad. Murió despierto, consciente, aterrorizado. Sus pulmones se llenaron lentamente de su propio aliento hasta asfixiarlo. Su corazón latió cada vez más débil, mientras el frío lo paralizaba. Fue drogado, sí, pero no lo suficiente para no sentir nada. Lo sentaron allí, lo rodearon de ofrendas y lo dejaron solo para que los dioses de la montaña lo reclamaran. Él era una capacocha, una ofrenda humana perfecta, un niño elegido, preparado durante años, engordado, embriagado y finalmente abandonado vivo en la cima para apaciguar a los apes, los espíritus de las montañas. Antes de convertirse en la momia más famosa de Sudamérica, antes de ser exhibido en vitrinas climatizadas que atraen a miles de turistas, este niño tuvo un nombre, tuvo miedo, tuvo una madre que lloró hasta secarse los ojos, tuvo una historia que el imperio intentó borrar para siempre. Para escuchar su grito congelado, debemos bajar de la montaña y viajar al pasado, al año 1450, a un pequeño pueblo en las alturas de lo que hoy es Chile, donde un niño de 4 años, llamado Tupac, juega entre las llamas sin saber que su risa inocente acaba de firmar su sentencia de muerte. Para entender la jaula dorada en la que vivía este niño, primero debemos conocer al arquitecto de su destino, Pachacútec, el noveno Zapa Inca, el genio militar y político que transformó un pequeño reino en el Tahuantinsuyo, el más grande imperio de América precolombina. Pachacútec entendió algo que muchos tiranos antes y después de él han comprendido. El poder verdadero no se mide solo en territorios conquistados, sino en la capacidad de poseer lo más sagrado de los vencidos a sus hijos. Así nació la capacocha, el ritual más sagrado y más monstruoso del imperio inca. No era un sacrificio ocasional, era un sistema estatal perfectamente organizado, una maquinaria de terror religioso que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, hecho de piedra y sangre. Cada pocos años, los funcionarios imperiales llegaban a las provincias más lejanas. No venían por oro ni por quinoa, venían por niños. El proceso de selección era frío, clínico, deshumanizante. Reunían a todos los niños de entre 4 y 10 años en la plaza del pueblo. Los desnudaban parcialmente, los inspeccionaban como si fueran ganado de pura raza. Buscaban perfección absoluta en rostros simétricos, cuerpos sin marcas, dientes perfectos, cabello abundante, ojos brillantes. Pero no solo buscaban belleza física, buscaban algo más profundo en niños que parecieran tocados por lo divino. Tupac tenía 4 años cuando lo eligieron. Recordaría para siempre ese día. El sol quemaba la piel, pero él temblaba de frío. Los inspectores lo tocaron, lo giraron, abrieron su boca, revisaron sus orejas, sus manos, sus pies. No lo miraron a los ojos, lo miraron como quien evalúa
una estatua viva. De cientos de niños, solo él y otros 2 fueron señalados. En ese instante, su infancia terminó. Su madre gritó hasta desmayarse. Su padre intentó protestar, pero el curaca local lo silenció con una mirada. En resistirse significaba la muerte de toda la familia. El imperio no negociaba cuando se trataba de sus ofrendas a los dioses. Tupac fue arrancado de los brazos de su madre, envuelto en telas finas y llevado por los caminos del Inca hacia Cusco, la capital sagrada. Mientras caminaba, no entendía que estaba entrando en un proceso industrial de preparación para la muerte. Los niños seleccionados no regresaban nunca. Ese era el secreto que todos en los pueblos conocían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Una vez en Cusco, Tupac y los otros niños elegidos eran entregados a las mamaconas, las mujeres sagradas encargadas de criar a las ofrendas humanas. No eran educados para vivir, eran preparados para morir perfectamente. Durante años, su vida fue una mezcla perversa de lujo y prisión. Comían los mejores alimentos en carne de llama, maíz elite, frutas traídas de la selva. Los vestían con ropas que solo la nobleza podía tocar. Los enseñaban a caminar con dignidad, a hablar con respeto, a cantar himnos al sol. Pero todo tenía un propósito macabro: en engordarlos, embellecerlos, hacerlos dignos de los dioses. Los análisis científicos modernos, en momias, como la del Cerro El Plomo, lo confirman en los últimos meses de vida. La dieta de estos niños cambiaba radicalmente. Pasaban de alimentos comunes a una dieta rica en proteínas y carbohidratos. Literalmente los cebaban como animales para el sacrificio. Y luego venía la fase final, la sedación. El cabello de estos niños actúa como un registro histórico. Los científicos han encontrado que en las últimas semanas, los niveles de coca y alcohol en su organismo se disparaban. No era una fiesta, era un plan sistemático para mantenerlos dóciles, confundidos, incapaces de resistir. Tupac, ya con 7 años, comenzó a sentirlo. Al principio, era solo un mareo agradable después de las ceremonias. Luego se volvió constante. Ya no corría ni jugaba. Se sentaba horas mirando el horizonte, con la mente nublada. Las mamaconas le decían que era un honor, que él había sido elegido por Inti, el dios Sol, para ser su mensajero, que en la montaña se convertiría en un dios menor, eterno, poderoso. Pero Tupac era un niño. Y los niños sienten miedo, aunque no entiendan del todo por qué. En las noches, escuchaba a otros niños llorar en silencio. Algunos habían estado allí más tiempo y sabían lo que venía. Susurraban historias de terror. Niños que intentaron escapar y fueron enterrados vivos como castigo. Niños que se negaron a beber la chicha sagrada y fueron obligados a tragarla por la fuerza. El miedo era el verdadero guardián, más efectivo que cualquier muro. Cuando llegó el momento, la procesión fue majestuosa. Cientos de personas acompañaron a Tupac y a otros niños hacia las montañas. Iban cantando, tocando tambores, ofreciendo flores. Para el mundo exterior, era una celebración. Para Tupac, era una marcha fúnebre. El camino duró semanas. Cruzaron valles, ríos, cordilleras. Cada día subían más alto. El aire se hacía más delgado, el frío más intenso. Al llegar a la cima del Cerro El Plomo, construyeron una plataforma ceremonial. Colocaron ofrendas en estatuillas de oro y plata, textiles finos, comida, conchas marinas, traídas desde el océano a miles de kilómetros. Luego vino el ritual final. Le dieron a Tupac una dosis masiva de chicha fermentada y hojas de coca masticadas, lo suficiente para dejarlo semi-inconsciente, pero no tanto como para no sentir. Lo vistieron con su mejor ropa. Lo sentaron en posición fetal, mirando hacia el este, hacia el amanecer. Lo rodearon de sus ofrendas. Y luego, lo dejaron allí. No lo golpearon, no le cortaron la garganta. Los incas preferían una muerte limpia, estética. Lo abandonaron vivo. Imaginen ese momento, un niño de 7 años, drogado pero consciente, sentado en la cima del mundo, mientras los adultos que lo trajeron comienzan a bajar la montaña. El frío
comienza a penetrar. Primero los dedos, luego las piernas. El corazón late cada vez más lento. El aire es tan escaso que cada respiración es un esfuerzo, y la soledad absoluta. Los científicos saben exactamente cómo murió. Hipotermia, combinada con edema pulmonar de altura y asfixia gradual. Su cuerpo se preservó porque se congeló rápidamente, pero su mente estuvo despierta el tiempo suficiente para sentir terror. 500 años después, en 1954, unos arrieros encontraron el cuerpo de Tupac en el cerro El Plomo. Estaba sentado exactamente como lo dejaron, con todas sus ofrendas alrededor. Hoy lo llaman el Niño del Plomo, y es una de las momias incas mejor conservadas del mundo. Millones lo han visto en fotos y documentales. Nos maravillamos con la perfección de sus ropas, la sofisticación del ritual, la logística imposible de llevar a un niño hasta esa altura. Pero detrás de la belleza hay un horror que pocas veces se menciona. La capacocha no era un ritual aislado, era política de Estado. Se realizaba cuando había sequías, terremotos, guerras o simplemente para celebrar la coronación de un nuevo inca. Cientos, quizás miles de niños fueron sacrificados así en todo el imperio, y no solo niños, también niñas perfectas, adolescentes, jóvenes adultos, todos seleccionados desde pequeños, criados en aislamiento, preparados para morir. El imperio inca nos fascina por sus carreteras, sus terrazas agrícolas, su organización, pero esa grandeza se construyó sobre un fundamento de terror religioso sistemático. Los niños como Tupac no eran voluntarios, eran tributos humanos. Sus familias no tenían opción. El Estado los reclamaba como impuestos sagrados. Y lo más perturbador, funcionaba. El sistema era tan perfecto que casi nadie se rebelaba. El miedo a los dioses, al Inca, a la represalia contra la familia, mantenía todo en orden. Cuando llegaron los españoles en 1532, muchos cronistas quedaron horrorizados por estos rituales, pero también los usaron como justificación para la conquista. Venimos a salvar a estos pobres niños de sus propios demonios. La verdad es más compleja. Los españoles destruyeron el imperio, pero trajeron sus propios horrores en esclavitud, enfermedades, encomiendas. Sin embargo, para muchos niños que estaban siendo preparados como ofrendas, la llegada de los conquistadores significó algo inesperado: a la interrupción del ritual. Algunos procesos de capacocha se detuvieron a medio camino. Algunos niños fueron liberados del destino que les esperaba en las cumbres. Pero para Tupac ya era tarde. Él ya estaba en la montaña, cuando el mundo abajo comenzaba a derrumbarse. Hoy, cuando miramos su rostro sereno en las fotos, es fácil romantizarlo, decir que murió en paz, que creyó en su misión divina, que fue un puente entre humanos y dioses. Pero era un niño que quería jugar, correr, abrazar a su madre. Un niño que sintió frío, miedo, soledad en sus últimos momentos. Su muerte no fue hermosa, fue un crimen de Estado disfrazado de religión. Y la pregunta que queda, 500 años después, es incómoda. ¿Cuántas veces en la historia hemos justificado horrores similares con palabras como tradición, necesidad, voluntad divina o bien Mayoere? Los incas no eran monstruos excepcionales. Eran humanos organizados en un sistema que normalizaba lo inimaginable. Y los sistemas así no desaparecen, solo cambian de forma. Hoy admiramos las ruinas incas, compramos réplicas de sus textiles, vemos documentales sobre sus logros, pero rara vez nos detenemos a escuchar el silencio de los niños como Tupacán. Ese silencio que grita más fuerte que cualquier tambor ceremonial. Si esta historia te ha helado la sangre, si has sentido por un momento el frío de esa cima solitaria, te pido que no la dejes morir. A quien comparte este video, haz que la voz de Tupac, congelada durante siglos, llegue a más personas. Dale like si crees que la historia verdadera, aunque duela, debe contarse sin adornos. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Hasta dónde puede llegar una sociedad en nombre de sus dioses o su estado antes de cruzar la línea?
hacia lo inhumano. Suscríbete y activa la campana, porque aún quedan muchas cimas heladas, muchas tumbas silenciosas y muchas historias que el tiempo intentó enterrar. Hasta la próxima, ¿verdad? Que nadie quiso escuchar.